Hola, en este video vamos a revisar por qué es importante comprender la ontogenia como una trayectoria y cómo podemos representar algunos de sus componentes mediante dos herramientas. Estas van a ser las curvas de distancia y las curvas de velocidad. Imaginemos que conocemos la estatura de una persona a los 13 años. Esta medición nos permite describir una característica del organismo en un momento determinado. Sin embargo, lo que no nos está diciendo es cómo llegó hasta allí. Por otro lado, si su crecimiento ha mantenido un ritmo estable, si atravesó alguna desaceleración o bien si se encuentra en un momento de crecimiento rápido o acelerado. Por lo tanto, una medición aislada va a funcionar como una especie de fotografía, es decir, va a registrar un estado, pero no nos va a mostrar todo el proceso que lo produjo. En este sentido, la ontogenia no es una colección de estados independientes, sino la historia de cambios que va a experimentar un organismo a lo largo de su existencia. Por esta razón, resulta apropiado comprender la ontogenia como una trayectoria. Vamos a entender una trayectoria como una secuencia de estados relacionados y ordenados en el tiempo. Cada estado procede de una historia previa y forma parte de un proceso que continúa. Esto significa que el valor de una característica biológica no depende únicamente de su magnitud, sino también del momento de la trayectoria que se observa. Pensemos en dos personas que presentan la misma estatura a la misma edad, aunque el valor observado sea igual. Esto no significa que hayan seguido la misma trayectoria. Una pudo mantener un crecimiento relativamente regular, mientras que la otra pudo atravesar periodos con diferentes ritmos, por ejemplo. El punto de llegada puede coincidir, aunque los recorridos previos a este sean diferentes. Esto es una de las principales aportaciones del enfoque de trayectoria. Va a permitirnos pasar de la mera descripción de un estado al análisis del cambio. En lugar de preguntar únicamente cuánto mide una persona, podemos preguntar cómo ha cambiado su estatura, cuándo se produjeron sus principales modificaciones y con qué ritmo ocurrieron. Entonces, pensar en trayectorias permite reconocer la dirección de los cambios, su temporalidad, su ritmo y sus transiciones. También nos va a permitir distinguir periodos con relativa estabilidad, con características como aceleración o desaceleración. Aunque aquí utilizamos la estatura como ejemplo, este enfoque puede aplicarse a otras dimensiones, como la masa corporal, las proporciones, los perímetros, la maduración o el desarrollo de ciertas capacidades funcionales. Para reconstruir una trayectoria, necesitamos observaciones sucesivas. Estas pueden organizarse gráficamente, pero es importante recordar que una gráfica no es la trayectoria biológica en sí misma. Más bien se trata de una representación construida a partir de una serie de mediciones a periodos más o menos constantes y a partir de una serie de decisiones analíticas. Una primera forma de representación es la curva de distancia. En ella, la edad se coloca en el eje horizontal y la magnitud alcanzada en el eje vertical. Si representamos la estatura, cada punto va a indicar cuánto mide una persona a una edad particular. Al relacionar cada una de las observaciones, vamos a obtener una representación de cómo ha incrementado la estatura a lo largo del tiempo. La curva de distancia permite observar el resultado acumulado de crecimiento. Nos muestra la posición que ocupa una persona en diferentes edades y la forma general de su recorrido. Su inclinación puede sugerir que el crecimiento ocurre con mayor o menor rapidez, pero la velocidad no se encuentra representada directamente en esta gráfica. La segunda representación es la curva de velocidad. Esta no representa la estatura alcanzada, sino la tasa a la que cambia la estatura respecto del tiempo. Para construirla
se necesitan las diferencias entre mediciones sucesivas y el periodo o tiempo transcurrido entre ellas. En una curva de velocidad, los valores elevados indican un crecimiento más rápido y los valores bajos un crecimiento más lento. Cuando la curva asciende, la velocidad está aumentando, es decir, existe una aceleración, mientras que si la curva desciende, la velocidad se está reduciendo o hay una desaceleración. Por otro lado, un pico representa el momento en que se alcanza la mayor velocidad dentro de una etapa de crecimiento. Por lo tanto, la curva de velocidad no nos muestra cuánto mide la persona ni cuánto ha acumulado a lo largo de toda su trayectoria. En su lugar, muestra la dinámica del cambio. Esta distinción es fundamental, ya que la curva de distancia representa la magnitud alcanzada, mientras que la curva de velocidad representa la rapidez con la que se alcanzó esa magnitud o cambió esa magnitud. Ambas curvas proceden de una misma trayectoria, pero destacan aspectos diferentes. Por ejemplo, el estirón puberal puede observarse en la curva de distancia como un pequeño cambio en la inclinación, mientras que en la curva de velocidad va a aparecer claramente como una aceleración, un pico y una desaceleración posterior. También debemos considerar que la forma de las curvas depende de la precisión de las mediciones, los intervalos utilizados y los procedimientos empleados para estimar o suavizar la trayectoria. Por ello, ninguna gráfica debe interpretarse como una reproducción exacta y completa del proceso biológico. En resumen, comprender la ontogenia como una trayectoria significa reconocer que un organismo no puede explicarse adecuadamente mediante observaciones aisladas. Cada estado forma parte de una secuencia temporal y puede ser resultado de recorridos diferentes. Las curvas de distancia y velocidad permiten representar dimensiones complementarias de esa trayectoria. La curva de distancia va a mostrar la magnitud alcanzada en una edad determinada, mientras que la curva de velocidad va a mostrar el ritmo con el que esa magnitud fue alcanzada o cambió. Pensar en trayectorias nos permite formular una pregunta más compleja, no solamente cómo es el organismo en un momento determinado, sino cómo llegó hasta allí, cómo está cambiando y qué lugar ocupa ese momento dentro de su recorrido ontogenético. Espero que este video les sea muy útil y nos vemos en el próximo.